a mi nuera, la hermana Stephanie Nevares Alba. ¿Cuántos dan gracias por Stephanie? Stephanie y Abraham son los pastores de jóvenes, pastorean todos los viernes aquí en la iglesia al grupo de jóvenes. Yo quiero animarlo para que usted los invite. Stephanie, gracias por tu disposición. Gracias, pastor, por la oportunidad y por la confianza. Si me acompaña, antes de que se siente, porque ya nos dijo el pastor que aquí los estamos ejercitando. Va a salir de aquí con pierna, hermano. Antes de que se siente, vamos a dar lectura a la palabra y después vamos a hacer una oración. Si me puede acompañar a Génesis capítulo 26, versículo 1. Voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional, y si pueden, por favor, en las pantallas estar muy al pendiente de los versículos para estarlos pasando en las pantallas, porque vamos a leer bastante. Por ahí, si tiene su teléfono, póngalo, si puede, en silencio o en vibrador. Ok, Génesis 26, capítulo 1, Nueva Versión Internacional. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Y allí el Señor se apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te voy a hablar. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si me acompaña a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta mañana, por un nuevo día, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Padre, y te pedimos que tu palabra, que es aquella que está escrita, Señor, sea la que penetre cada corazón, Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo, que no es palabra de hombre, sino que es tu palabra la que viene a cada corazón, Señor. Te pido que abras nuestros oídos espirituales, abre nuestros corazones para la palabra que tú tienes para nosotros. Permítenos recibirla, Señor, y te doy el control, Señor, de esta reunión y de tu palabra. Espíritu Santo, yo te ruego que tú en esta mañana nos acompañes con tu presencia y que respaldes tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Y repita conmigo: no vayas a Egipto. Dígale a él enseguida: no vayas a Egipto, no vayas a Egipto. Yo sé que usted dirá: no, sí quiero ir, pero no vayas a Egipto. Y voy a comenzar dando una introducción y voy a hablar yo voy a parafrasear ciertas áreas de la Biblia, ciertos pasajes de la Biblia. No se los voy a leer todos, pero si lo pueden ir poniendo en las pantallas, por favor, en letras, si pueden escuchar lo que yo voy platicando y ir poniendo los versículos con lo que voy platicando. Génesis capítulo 12, versículo 10 al 14. Ahorita comenzamos hablando de Isaac, el hijo de Abraham. Pero antes de llegar a esa parte, quiero hablarles un poquito acerca de unas áreas de la vida de Abraham. Y Abraham era un hombre que tenía una promesa de Dios, no tenía hijos, y Dios le da una promesa que no tiene sentido y le dice: voy a darte una gran descendencia.
Entonces, sucede que hay un momento en el que Abraham pasa por hay una hambre en el lugar donde él está. Hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Entonces, el papá de Isaac, Abraham, en un momento de crisis, de dificultad, el lugar al que corrió fue a Egipto. Y dice, cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa: yo sé que eres una mujer muy hermosa y yo sé que todo el mundo va a querer ahí algo contigo, así que voy a decir que eres mi hermana, no voy a decir que eres mi esposa. Y de esa forma, muy probablemente, voy a sacar un beneficio de eso. Le vas a gustar por ahí a algún riquillo por ahí. Entonces, ok, Sarai se sujetó a lo que le dijo su esposo. Y sucede que trataron muy bien a Abraham. Y dice la palabra que le dieron muchas cosas. Dice que le empezaron a dar ganado, le empezaron a dar muchas cosas materiales, camellos, esclavas. Pero en el versículo 16 dice que al final Dios interviene y comienzan a haber unas plagas en la casa de Faraón, porque el faraón de Egipto se interesó en la esposa de Abraham. Y sucede una serie de cosas que termina siendo expulsado Abraham y su esposa de Egipto, con todos los bienes que le habían dado en base a la mentira que le había dicho. Después de eso, es que Abraham tenía muchas pertenencias. Y aunque nosotros veamos, wow, Abraham salió bendecido de ahí, Abraham en Egipto no hizo lo correcto, mintió. Y aparte de que mintió, regresó con una esclava que se llamaba Agar. La esclava egipcia con la que después tuvo a su hijo Ismael provenía de esta situación. Entonces, vuelve a haber otra situación y Abraham dice en Génesis 20, versículo 1 y 2, Génesis 20, 1 y 2, dice que Abraham vuelve a hacer lo mismo, vuelve a mentir y vuelve a decir, bueno, es que ella no es mi esposa, es que es mi hermana, y como que decía la verdad como que a medias, porque sí tenían ahí un parentesco. Y el problema de esto es de que cuando vuelve a mentir Abraham, en ese lugar en el que estaban, Abimelech mandó a buscar a Sara y la tomó por esposa. Dice que no tuvieron intimidad, que Dios no permitió que llegara a suceder eso, aunque la había tomado por esposa, pero volvieron a suceder problemas. ¿Y por qué le estoy contando esto? Para introducir el mensaje, para que veamos que Abraham tenía un problema con la mentira. A pesar de que Abraham tenía una promesa grande, él tenía un problema con la mentira. Y Abraham utilizaba la mentira como un recurso humano para poder asegurar su bienestar. Y cuando hablamos de Egipto, vamos a verlo de diferentes formas, probablemente metafóricamente. Egipto también puede ser ese recurso humano donde podemos encontrar esa seguridad fácilmente, pero no necesariamente significa que Dios nos dijo que hiciéramos eso. No necesariamente significa que le preguntamos a Dios si podíamos ir para allá. Entonces Egipto, mientras veamos todo este sermón, vamos a ver que Egipto puede representar muchas cosas en nuestra vida, en nuestros hábitos. Cuando nosotros tratamos de meter la mano del hombre en algo que Dios desea hacer con nosotros cuando vienen los tiempos de dificultad. Y ahora que le hablé de Abraham y el problema de la mentira, en Génesis 26, 67,
se vuelve a repetir el mismo patrón de mentira y la misma mentira que hubo en el papá Abraham, ahora con el hijo Isaac. Y dice, cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, Isaac dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Entonces, a pesar de que Isaac era una persona que venía cargando con la promesa que Dios le había dado a su padre, Isaac venía cargando con muchas otras cosas que incluían las mañas de su papá, incluía el pecado de su papá. Comete los mismos errores que su papá. Y el hecho de que seamos muchos de nosotros hijos de promesa no significa que no vamos a venir arrastrando las mañas de nuestra familia, de nuestros papás. Y eso es algo que Dios quiere pulir y Dios desea que no suceda. Así que el error de ir a Egipto, cuando hablamos de Egipto, yo no sé si a lo mejor hay un lugar donde cuando hubo un problema con sus papás corrieron con tal persona y recibieron mucha ayuda. Pero yo no sé quiénes algún día se van a encontrar en una situación difícil en la que Dios les diga, no vayas para con esa persona. O no vayas y no encuentres tu resguardo en la misma forma en la que le hicieron tus papás. Y van a haber momentos en los que el ir a Egipto de verdad es algo que uno necesita hacer. No quiero poner a Egipto como que el malo de la historia, pero Egipto representa algo que puede ofrecernos, algo que necesitamos. Estaban en medio de una hambruna y el primer versículo que leímos decía, volvió a haber otra vez una hambruna tan grande y tan fuerte como la que hubo en el tiempo de Abraham. Pero si me acompañan en Génesis 26:1, repita conmigo, no vayas a Egipto. Génesis 26:1 al 5, Dios le dice, no vayas a Egipto y quédate en la región de la que te voy a hablar. Y en el versículo 6 comienza diciendo, en ese mismo capítulo, en el versículo 6 dice, entonces Isaac se quedó en Gerar, no fue a Egipto. Pero tiempo después, Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Y al instante Abimelec mandó a llamar a Isaac y le exclamó, es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, ahora estoy versículo 12 al 14. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más el grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Y se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando y adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Y cada vez que usted y yo obedezcamos al Señor, aunque estaba pasando una hambruna Isaac tan fuerte, él dice, Señor, tú me dices que no me vaya para Egipto, no me voy para Egipto y me quedo en Gerar, aunque haya hambruna. Y el Señor decide empezar a bendecirlo en medio de la crisis. Cuando mi esposo y yo hace unos años, varios años, pasamos por una crisis matrimonial muy fuerte y estuvimos al punto del divorcio. Fuimos a la corte y esto es algo que mi esposo y yo hablamos
mucho con los jóvenes, ya los jóvenes se saben la historia. Pero muchas veces cuando hay crisis y cuando hay situaciones, momentos de crisis, Dios te va a pedir que te quedes en ese lugar, aunque todo lo que está pasando alrededor, aunque todo te empuje para que no te quedes y todo diga que no te debes de quedar, y te van a decir, pero ¿por qué sigues quedándote ahí? Te van a dar el consejo y te van a decir, no seas tonto, vete de ahí. Pero a veces, aunque todo te empuje lejos de ahí, el Señor te va a decir, quédate. Aún en tu crisis matrimonial, aún en esas dificultades, probablemente, yo no sé si a lo mejor Dios te prometió algo en el trabajo en el que estás, o en el negocio que abriste, o en la iglesia en la que estás sentado en este día, pero si Dios te trajo a algo y si te puso en un lugar, Él quiere recordarte en esta mañana, no te vayas a Egipto, aunque sea la crisis, aunque sea difícil, no te muevas. Hay bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero va a depender de que nosotros obedezcamos y que seamos fieles, porque si no sabemos ser fieles, saben que siempre va a depender lo que hagamos, lo que va a suceder. ¿Y cuál es la fidelidad que tienes que tener en medio de una situación que estés viviendo ahorita? La bendición parecerá que está en Egipto, parecerá que está en otros brazos fuera de donde está tu esposa, parecerá que la bendición está en otros brazos que no fuera tu esposo, parecerá que tu bendición está haciendo esas tranzas en el trabajo y haciendo esos movimientos chuecos, parecerá que la bendición de Dios está en esa otra iglesia donde hay algo que tú verás que te llama la atención. Pero muchas veces, aunque todo parezca que se ve mejor en otro lado, no significa que te tienes que ir para allá. Cuando tú obedeces y te quedas, aunque a veces ni siquiera te gusta lo que está pasando y te quedas, y hablamos la otra vez que yo hablé con ustedes, recibes los golpes y te quedas, se va a producir un carácter, se va a producir sabiduría, se va a producir entendimiento en lo espiritual, discernimiento. Pero cuando viene la primera crisis queremos correr, no nos gusta el dolor, no nos gusta, pero el Señor está tratando de formarnos y de moldearnos. Cuando te quedas en el lugar que Dios te trajo, aunque no te guste lo que está pasando, pero obedeciste y no te fuiste, Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar, aunque estés en medio de una hambre, aunque tengas que pagarle a tus trabajadores y tus trabajadores ganen más que tú. Si el Señor te dijo, tú obedece, tú sigue diezmando, no te vayas a ir, Él te va a bendecir. Y el Señor bendijo a Isaac. Y después de que Isaac decide quedarse y es bendecido, comienza a haber una situación de conflicto. Si me acompaña a leer en el mismo capítulo, Génesis 26, desde el versículo 14. Y la identidad de Isaac comienza a ponerse en duda. Adquirió tantos rebaños de ovejas, de cabras, de manadas, de ganados, siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Y por último,
Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar. ¿Dónde seguía todavía? En Gerar. Y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte. Y les puso nuevamente los nombres que Abraham le había dado. Y los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca, uno nuevo. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos. Y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Pero Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Y luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo y siguió adelante y cavó otro. ¿Cuántos van? 3. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Su papá se había muerto, la promesa era para su padre, pero la situación le estaba diciendo: que no ves que eres huérfano. ¿Estás seguro que la promesa es para ti? Porque estás recibiendo rechazo, estás recibiendo oposición. Ay, como que las cosas no están funcionando. ¿Será que es de Dios? ¿Será que es de Dios? Porque hay tanto que me está empujando. ¿Será que es de Dios? Si fuera de Dios, pues facilito se daba. Y aquí la identidad de él comienza a ponerse en duda, y lo que Dios le había dicho comienza a ponerse en duda. Porque si Dios le dijo: no te vayas a Egipto, quédate en este lugar, era en Gerar. Mientras él se mantenía en Gerar, se movía a un lado y le tapaban el pozo, y se movía a otro lado y le tapaban el pozo que era suyo. Yo no sé cuántas cosas son tuyas y que ha sucedido algo en tu familia o en tu trabajo y te lo han venido a quitar. Cuando hablamos de las herencias, muchas veces pasa. Yo no sé si hay algo que era tuyo y te lo vinieron a quitar, que tus padres trabajaron fuertemente por ello y era para ti. Pero en ese momento la identidad de Isaac comienza a ser como un blanco del enemigo. Y muchas veces nos preguntamos: ¿será cierto que Dios va a hacer algo conmigo? ¿Será cierto que esta promesa que me dijo, que Él me dijo que me ponía en este lugar por una razón? Pero no veo nada. Y algo que me interesa hablar es que a veces las amenazas nos hacen creer mentiras. Las amenazas nos hacen creer mentiras y pensamos: en verdad Dios no está conmigo, y en verdad yo soy un huérfano, yo estoy solo. Y Dios permite que esto suceda porque Dios va a moldear la identidad de Isaac. Porque Dios quiere que Isaac deje de tener el chip de que él es el hijo de Abraham. Isaac tenía tan arraigado todo lo de papá que él dependía de las promesas que Dios le había hecho a papá. Y muchos aquí que son segunda generación, tercera generación, viven pensando: es que Dios le había prometido a papá que Dios iba a hacer esto en la familia. Y Dios quiere que te quites ese chip, porque hay algo que Dios quiere hacer contigo. Hay algo que Dios quiere forjar en tu identidad, y es necesario que venga la amenaza para que puedas entender en medio de esa situación difícil quién eres en los ojos
ojos de Dios, no en los ojos de papá. Van a haber situaciones que te van a hacer crecer en las que estás solo y no vas a crecer tanto como si hubieras estado acompañando con tu red de apoyo de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de tu iglesia. Hay momentos donde necesitas estar solo. En los meses donde yo no podía venir a la iglesia porque estaba recién parida, hacía mucho frío, fue muy difícil mi recuperación. Y si les soy honesta, yo lloraba porque uno cuando tiene un bebé, los hombres también, por si no sabían, también pasan por un cambio hormonal. Pero las mujeres pasamos por un cambio de hormonas terrible, en el que un día de repente estás llorando y no sabes por qué, y de repente, ay, estás tan feliz con tu bebé, y otro día estás llorando porque te sientes de muchas formas, y las hormonas hacen muchas cosas. Pero yo quiero decirle algo, el Señor me mostró en ese tiempo, y el Señor me habló que iba a tener un crecimiento exponencial estando sola, que yo no podía haber crecido de esa forma estando acaparada de ayuda. Es necesario que te encuentres solo en la situación en la que estás ahorita, porque solamente cuando estás solo es que prestas oído a lo que el Señor tiene que decirte. La amenaza te hace encontrarte con la identidad que Dios te quiere dar, pero depende mucho cómo vas a reaccionar. Cuando las cosas se pongan difíciles, no te vayas, quédate. ¿A ti qué piensas? ¿Ya tienes preparado, listo, pensado el divorcio? El Señor te dice en esta mañana, quédate. ¿A ti qué pensaste en dejar de volver a intentarlo con tu esposo, con tus hijos? El Señor dice, quédate otro momento hasta que yo te indique. Y para Isaac podría haber sido muy fácil decir, ya, esto no es de Dios. Pero él era cuidadoso. Me voy a mover un poquito, pero sigo en Gerar. Sigo bajo tu voluntad. Y yo no sé cuántos han tenido temporadas de Isaac huérfano. Somos hijos del Padre. Y hemos vivido crisis y circunstancias donde de verdad hemos creído que somos huérfanos y que no hay quien nos defienda. Pero algo que me gustó ver en el corazón de Isaac es que Isaac tenía el corazón correcto en el lugar correcto. Qué difícil es estar en el lugar correcto con el corazón incorrecto. Porque Dios puede ponerte en el lugar correcto, pero si tu corazón no es correcto, entonces la promesa se va a tardar en llegar, porque no tienes el carácter para acaparar la promesa. Si tu corazón es incorrecto, cuando llegue la promesa no vas a tener con qué detenerlo y se te va a ir entre las manos como si fuera arena. Es necesario que tu corazón sea el correcto. Es por eso que hay tanta amenaza, porque está preparando tu corazón para recibir la promesa. Si me acompaña Génesis capítulo 26, versículo 26. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Cierto día, el rey Abimelec llegó desde Gerar con su consejero y con el comandante de su ejército. Isaac les pregunta, ¿por qué han venido aquí? Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. ¿Podemos
ver, dijeron ellos, podemos ver claramente que el Señor está contigo. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Isaac jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado y comieron y bebieron juntos. No sé si se da cuenta de lo que acaba de pasar. Cuando Isaac decide quedarse en Gerar y obedecer a Dios y dice que comienza a ser próspero. Dice que Dios lo bendice y que los filisteos tienen envidia. Y dice que este mismo rey que estamos leyendo aquí lo corrió y le dijo: como ahora tú eres mucho más poderoso que nosotros, vete, porque eres una amenaza para mi reino. Entonces ese mismo rey que lo corre viene ahora con mentiras y le dice: yo siempre te traté bien, es más, te despedí en paz. Quiero tener este tratado contigo de que no me vas a hacer daño, porque ya vi que Dios está contigo. Escucha, la gente no va a saber que Dios está contigo si a la primera que empieza a haber una crisis tú empiezas a sacar veneno. La gente no va a entender que Dios está contigo si a la primera que viene una crisis te vas corriendo. La gente no va a entender que Dios está contigo si no te defiendas. No te defiendas. ¿Qué hubiera pasado si Isaac se hubiera defendido de cada pozo que le tapaban? ¿Qué hubiera pasado si Isaac hubiera metido la mano humana y hubiera dicho: a ver, yo tengo derecho sobre estos pozos porque estos pozos los hizo mi papá, es mi derecho. ¿Quiénes son ustedes para quitármelo? Pero Isaac, durante todo el proceso, aunque tenía arrastrando los patrones de su papá y la mentira tan arraigada en su familia, aunque tuvo ese error, su corazón fue el correcto. Y entonces, cuando tu corazón sea el correcto, entonces estarás en el tiempo correcto. A veces estás en el lugar correcto, pero tu corazón no es el correcto, entonces no es el tiempo correcto. Pero Isaac estaba en el lugar correcto, con el corazón correcto, y eso creaba un tiempo correcto para que Dios se moviera y cumpliera su propósito. ¿Cuántas cosas no permitimos que Dios cumpla su propósito? Porque piensas que si tú no te defiendes, nadie te va a defender. Porque piensas que si tú no dices las cosas como tú las ves, entonces nadie las va a ver. Y hay momentos donde dice el Señor: como tú te defendiste, ¿tú te crees más sabio que yo? ¿Tú te crees más justo que yo? Entonces lo que tenía pensado hacer ya no lo voy a hacer, porque tú ya metiste la mano. Y se nos escapan de las manos cosas tan valiosas porque no supiste depender de Dios. Platicaba hace unos años con una hermana mayor de aquí de la iglesia. Ya no se encuentra con nosotros. Y ella me platicaba, ya no está en esta iglesia, pero ella me platicaba algo que me tocó mucho y dije: yo voy a guardar esto para cuando yo crezca y sea una persona de mayor edad. Y me decía: yo tenía un cuaderno, hija, donde cuando yo estaba enojada,
escribía todo lo que me hacía mi esposo. Y era un cuaderno que mis hijos sabían dónde estaba. Y todo lo que yo sentía, todo el coraje, todo lo que yo ahí me desahogaba. Y escribía todo lo que me hacía. Pero un día me dice: hija, un día el Señor trata conmigo y me dice: esto es lo que le vas a dejar a tus hijos. Este es el recuerdo que vas a dejar a tus hijos. Esta es tu herencia. Dice: hija, y en ese momento yo no entendí lo que yo estaba haciendo, no entendí lo que yo le estaba alimentando a mis hijos a través de algo que no me había dado cuenta, que era una raíz de amargura. Y cuando el Señor hace ese cambio y yo entiendo y puedo ver espiritualmente hasta dónde va a llegar esto, decido comenzar a escribir cosas buenas, hablar del Señor, lo que el Señor ha sido bueno, de dónde nos ha rescatado. Y había un cuaderno donde antes hablaba de amargura y ahora hablaba de lo bueno que era Dios. Tenemos que alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Isaac probablemente no tenía tanto conocimiento de lo que estaba sucediendo, pero su corazón estaba arraigado a Dios. En ese proceso, Isaac entiende que tiene que ser un íntimo de Dios. Isaac entiende que aunque papá ya no lo puede defender, tiene un Padre Celestial que lo defiende y que lo va a bendecir y lo va a honrar en frente de aquellos que lo corrieron. Y como él no metió la mano, vienen estas personas a querer tener una buena relación con él. Y qué bueno que Isaac no es como muchos de nosotros, porque cuando estamos en el buen tiempo, las vacas gordas, decimos: mira cómo me bendijo Dios y tú me corriste. Mira cómo he salido adelante sin tu ayuda. Y podría yo ponerle aquí capturas de pantalla de cosas que veo en Facebook. Mira lo que alcancé sin ti, a pesar de tu rechazo. Isaac les hace un banquete. Si les pregunta: oye, pero ustedes no me querían entre ustedes. Él sí le pregunta: pero yo pensé, esta era mi idea. Y les hace un banquete. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué patrones de conducta tengo? ¿Qué es una herencia que le va a afectar a mis hijos? Yo como papá, yo como hijo, ¿qué estoy sembrando? ¿En qué áreas de mi vida me es imposible alinear mi corazón al de Dios? ¿En qué áreas podemos entender que no dependemos de Dios porque no queremos? ¿Qué le vas a dejar a tus descendientes? Peleas, rencores, desaires, desprecios. ¿O te vas a manejar con integridad, aunque nadie te vea? La integridad es algo que haces cuando nadie te ve. Es hacer lo correcto cuando no tienes cómo sacarte la foto. Es hacerlo y eso es integridad, hacer lo correcto.
Debes de tener integridad en medio de la injusticia. Debes de tener sabiduría en medio de la impotencia. Debes de tener paciencia en medio de la oposición. Debes de tener silencio en medio del ataque. Porque si no tienes ese corazón en medio del ataque, aunque estés en el lugar correcto, no vas a estar en el tiempo de Dios. Papá, tú eres el que nos defiende. Tú nos recuerdas cuál es nuestra identidad. Aunque el mundo afuera quiera gritarnos mentiras y quiera poner una falsa imagen de quiénes somos, tú nos pones en procesos donde tú moldeas nuestra identidad. Y el Señor te dice: deja de actuar como huérfano. Deja de tomar decisiones como si fueras huérfano. Quiero abrir un altar para quien desee decir: Señor, quiero alinear mi corazón al tuyo. Muéstrame hacia dónde no debo correr. Muéstrame cuál es el Egipto al que no quieres que vaya. Quiero alinear mi corazón al tuyo. Quiero mantenerme paciente en medio del dolor. Quiero mantenerme haciendo decisiones correctas en medio de la amenaza. Necesito que me recuerdes una vez más quién soy yo ante tus ojos. Ayúdame, Señor, a dejar una herencia. Déjame tener una herencia sana. Cuidarás de
Señor, ponemos en tus manos a nuestras generaciones y las generaciones por venir. Ponemos delante de tus manos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, nuestra familia. Rompe, Señor, con patrones generacionales. Rompe con raíces de amargura. Limpia, Señor, nuestra familia. Limpia, Señor, nuestra familia. Todo lo que hemos manchado, Señor, límpialo. Oh, límpianos, Señor. Pasa por este lugar. Nada es más grande que nuestro Dios. Trae sanidad, Confío en ti. trae sanidad, Dios. trae perdón. Eres siempre fiel, no temeré. Alinea corazones. Cuidarás de mí, Que de nuevo nada hayan se padres escapa. apasionados por tu palabra. Que vuelvan a ver madres Nada sabias es más grande que edifiquen su casa que sobre la nuestro roca. Dios. Que seamos Confío en familias ti. que edifiquemos sobre ti, Cristo. Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Padre, quien esté pasando por un momento de crisis, que ha venido a buscar una palabra, una confirmación, Padre, habla sus vidas. Aquel que ha venido buscando una palabra de confirmación en medio de la crisis, no te vayas a Egipto. Aguanta un poco más. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque eres nuestro Padre Celestial.